cuando Suomo corrió a la entrada de la montaña, descubrió que la situación era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. Dos grupos distintos rodeaban la puerta de la montaña. La mirada de Suomo recorrió a la multitud que causaba el alboroto. Quienes llamaron su atención fueron una mujer y dos hombres. La vestimenta y la compostura de esos tres eran claramente diferentes a las de quienes lo seguían. Al ver que el viejo había sido herido, la ira se apoderó de él. De un paso, su cuerpo destelló y apareció junto a viejo. La sangre manaba de las comisuras de la boca del viejo, su expresión estaba marchita. Al ver a Suomo, la alegría se reflejó en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Suomo con voz grave. Los espíritus de los discípulos de la secta de la espada Wukong se elevaron cuando apareció Suomo. Oh, por fin hay uno dispuesto a plantar cara, dijo uno de los dos hombres del trío, que vestía una imponente armadura de lin azul, con un tono extraño. Había asumido que los discípulos de la secta interna de la secta de la espada Wukong eran un grupo de tortugas. Oye, chico, dinos tu nombre, ¿dónde está Wei Zheng? ¿Por qué no ha salido? Suomo no le prestó atención, solo miró al viejo. El rostro del viejo estaba lleno de amargura. Dijeron que querían encontrar a Wei Zheng Xixiong para entrenar, pero ¿cómo iba a salir Wei Zheng? Así que armaron un alboroto. Dijeron que si Wei Zheng Xixiong no salía, arruinarían los campos de Lin. Piénsenlo, ¿cómo iba a dejar que arruinaran mis campos de Lin? Suomo sacó una píldora de su ropa y se la entregó al viejo. Era alumno de Sifen Rong, al menos, no le faltaban medicinas. Los discípulos a su alrededor lo admiraban. Tras dejar al viejo al cuidado de los discípulos de la secta externa que lo seguían, Suomo se dio la vuelta. Así que es una cara de zombi. Oye, tú eres ese Suomo, dijo el hombre con la armadura azul, agitando un dedo con arrogancia. He oído que eres experto en hacer dan. No será suficiente, ve a buscar a Wei Zheng, el primer genio de Dong Fu, escondido. En realidad no es nada, ¿no hay también alguien llamado Luo Li? ¿De qué secta eres?, preguntó Suomo con calma. Jeje, somos de la secta Lin Jing, respondió la única mujer entre los tres. Vestía una armadura rosa flor de durazno. Su cuerpo era extremadamente elegante, dulce y juvenil, con destellos en sus ojos. Casi todas las miradas de los discípulos de la secta externa de la secta de la espada Wukong estaban fijas en ella con avidez. No se avergonzaba, sino que estaba llena de sonrisas. Suomo ya había oído hablar de la secta Lin Jing, la más rica de Dong Fu. Contaba con numerosas empresas, y los discípulos que admitían pertenecían principalmente a familias adineradas. A diferencia de la secta de la espada Wukong, contaban con una cantidad asombrosa de discípulos. Tan solo los discípulos Suji de la secta Lin Jing superaban los 80. Esta cifra dejaba a la secta de la espada Wukong muy por detrás. Eran los primeros entre Dong Fu. Sin embargo, la reputación de los discípulos Suji de la secta Lin Jing era pésima. Su mayor afición era causar problemas. Muchos de ellos tenían un sólido pasado familiar y causaban problemas en otras sectas, pero éstas solo podían soportarlo. Formaban grupos y causaban problemas por todas partes. Debido a que consumían medicinas Lin desde la infancia, su progreso en el cultivo era mucho más rápido que el de los discípulos normales. Y como estaban cubiertos de talismanes, si se producía una pelea y los derribaban, ¿cómo podrían ganar los discípulos normales? Y si el otro era más fuerte que ellos, atacaban de inmediato. Después de un tiempo, los Xiuse de nivel inferior los rodeaban. Pero también eran inteligentes y nunca provocarían a personas verdaderamente fuertes como Yu Bai. Habían oído que un hombre fuerte, Wei Zheng, había surgido de la secta de la espada Wukong. Muchos lo consideraban un genio excepcional. Naturalmente, no se atreverían a causar problemas en sectas tandes como el Salón Dong Fu y la secta de la espada Doni. Pero nunca habían oído hablar de la secta de la espada Wukong. Una secta tan pequeña no les daba ningún miedo. Debido a que Dong Fu había estado muy activo últimamente, casi todos los ancianos de todas las sectas se habían marchado. ¿Cómo iban a dejar pasar una oportunidad tan buena? Antes de venir, habían investigado a fondo. En esta generación de discípulos de la secta de la espada Wukong, los más famosos eran dos personas. El primero era Wei Zheng y el segundo, Suomo,
experto en la elaboración de dans. Pero nadie había visto jamás la fuerza de Wei Zhen. Esto les convencía aún más de que Wei Zhen solo tenía una reputación inflada. En cuanto a Suomo, un creador de dance, ¿qué impacto podría causar? Además, había alguien llamado Luo Li, pero supuestamente era mediocre. Había 3 personas: Yan Min-si, que vestía la armadura azul. Hu Shan, la otra, con una llamativa armadura roja brillante. La mujer que vestía la armadura rosa flor de durazno se llamaba Tao Suer. O respondió Suomo sin expresión alguna. Luego se giró para preguntarle al viejo, ¿quién te hirió? Jaja, no hace falta preguntar, lo lograste, dijo Yan Min-si con desdén. Deberías ir a buscar a Wei Zhen. Solo haces dan, ye casi te da vergüenza. La voz se detuvo de repente. Yan Min-si miró a Suomo con cierta sorpresa. A sus ojos, el pequeño zombi que tenía frente a él parecía transformarse de repente en una persona completamente diferente. Esa sensación era como una espada desenvainada. No era la primera vez que Yan Min-si peleaba y causaba problemas. Tenía mucha experiencia. Dejó de lado su expresión alegre y dijo con cierta seriedad, no pensé que no lo vería con claridad. De verdad eres un maestro. Los otros 2 también se sorprendieron. La presencia que Suomo irradiaba no parecía la de un cultivador obsesionado con la creación de dance. Pero no estaban muy preocupados. Llevaban tanto tiempo en las calles y se habían topado con innumerables huesos duros. Muchos eran más poderosos que ellos, pero ¿no fueron todos derrotados al final? Es más, este pequeño zombi tenía un cultivo inferior. Suomo no desperdició palabras y levantó su espada de cristal de hielo. ¡Ja! Eres muy pobre. Yan Min-si soltó una carcajada y dijo con aire de suficiencia, mira tu espada voladora. La espada medía 1,5 metros, con la forma de una gota de agua alargada. Su cuerpo era como la superficie de un estanque, oscuro y con el fondo insondable. De vez en cuando, un rayo de luz se filtraba y mostraba su extravagancia. El nombre de la espada es gota de agua, de 3er grado, y la más alta calidad de espada voladora del elemento agua. Examinó a Suomo y negó con la cabeza. Todo lo que hay en tu cuerpo no vale ni una fracción de esta espada voladora. Suomo perdió por completo las ganas de conversar con el otro. Sin decir nada más, atacó primero. Agua corriente, de la escritura de la espada del agua Li. Una onda invisible se extendió frente a Suomo. La espada de cristal de hielo pareció desaparecer y luego apareció de la nada frente a Yan Min-si. Yan Min-si solo pareció ver una imagen borrosa cuando la espada voladora de su oponente apareció repentinamente frente a él. La esencia de la espada contenida en la punta era tan afilada que casi no podía mantener los ojos abiertos. Saltó del susto. Manipuló rápidamente su espada voladora para detener el ataque. La espada del oponente parecía anormalmente resbaladiza y, con una suave curva, esquivó ágilmente su espada voladora y se dirigió directamente hacia él. Yan Min-si estaba presa del pánico, pero su experiencia en combate era mucho mayor. Sabía que la espada voladora del otro no era tan buena como la suya y decidió lanzarse a un combate frontal. Suomo resopló con frialdad. Quizás había interactuado demasiado tiempo con Puyao, por lo que su resoplo era muy similar. Sabía lo que pensaba. Sin embargo, la calidad de su espada de cristal de hielo era mucho menor. Si ambos chocaban, el que sufriría sería él. Solo tenía esta espada voladora. Si la dañaban, la secta definitivamente no le daría otra gratis. Pero la habilidad de Suomo con la escritura de la espada de agua Li era mucho mejor que antes. Las enseñanzas de Xinjiang Sibo habían subsanado muchas de sus deficiencias. La escritura de la espada de agua Li, que lanzaba ahora era suave y fluida, casi sin dejar rastro. La escritura de espada que el otro usó también era inusualmente especial, pero era evidente que no se había concentrado en practicarla. No logró captar la esencia de muchos detalles. Basándose en los detalles, su escritura de espada era ligeramente superior a la escritura de la espada de agua Li. Suomo no pudo evitar negar con la cabeza. Una escritura de espada tan buena, pero el otro no sabía cómo apreciarla. También se sintió extremadamente tentado por su espada voladora. En comparación,
Su espada de cristal de hielo era extremadamente barata. En realidad, lo que más le importaba a Suomo era que la espada de gota de agua del otro era perfecta para la escritura de la espada de agua Lee. Su espada de cristal de hielo era apropiada para la esencia de espada de Xinjiang Sibo, pero no para la escritura de la espada de agua Lee. Suomo llevaba mucho tiempo pensando en obtener una espada voladora adecuada para la escritura de la espada de agua Lee. Su corazón se conmovió y no pudo evitar tener una idea. La espada de cristal de hielo se volvió aún más difícil de seguir. Sus movimientos seguían el camino de la complejidad. Pero en todo esto, había un ligero indicio de explosividad, lleno de intenciones asesinas. Esta pequeña explosividad hizo que Yan Minzi sintiera que la presión había aumentado considerablemente. Esta sensación disonante lo incomodaba enormemente. Los rostros de Usan y Tao Suer estaban llenos de sorpresa. Yan Minzi estaba en desventaja. Tuvieron que reexaminar a Suomo. Este Suomo es bastante fuerte, dijo Tao Suer con un tono de sorpresa. Diferente a los rumores. ¿No decían que era experto en la elaboración de dance? La información sobre la secta de la espada Wukong es lamentablemente escasa, como pudimos investigar con tanta claridad, dijo Usan con indiferencia. Aunque estaba sorprendido, solo estaba sorprendido. Si Suomo pudiera tener este tipo de fuerza, ¿qué tan fuerte sería Wei Zheng?, se preguntó Tao Suer. Usan sonrió con sorna, no importa lo fuertes que sean. Se han vuelto demasiado conocidos últimamente. Muchos Ixion y Siji los han notado. Supuestamente, los Sisu tampoco tienen buenos sentimientos hacia la secta de la espada Wukong. Tao Suer sonrió, sí, Don Fu solo es así de. Un nuevo que viene a dividirlo. ¿Cómo podría el avaro maestro de la secta estar dispuesto? Usan dijo con indiferencia. En cualquier caso, no es nuestro problema. Pero he oído que sus mayores son bastante fuertes. Son fuertes, pero ¿son tan fuertes como el Jinzi? Tao Suer soltó una leve risa. Jaja, cierto, se rió Usan. Mientras los dos hablaban, la situación de la batalla cambió. De repente, Yan Minzi dejó de esquivar. La espada de cristal de hielo atravesó su armadura. Resonó con claridad, pero no dejó marca en el brazo. Suomo no pudo evitar detenerse. Durante su distracción, la espada de gota de agua de Yan Minzi atacó repentinamente. Era como una espada de agua helada. Suomo giró rápidamente. Sintió una ráfaga de frío rozarle el brazo. Jaja. ¿Una espada voladora de segundo grado? ¿Cómo podría atravesar mi armadura de agua negra? Yan Minzi rió con suficiencia, y su espada se volvió aún más audaz. Tao Suer no pareció sorprendida por la escena y la encontró aburrida. No pudo evitar decir, solo saber usar el estatus para intimidar a los demás, es tan aburrido. Mientras hablaba, ordenó los pétalos de su armadura de flor de durazno. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Usan mientras observaba la espada de cristal de hielo golpear nuevamente la armadura Lin de Yan Minzi. Fue inútil, ¿no lo entiendes? Si quieres culpar a alguien, échale la culpa a que no naciste en una buena familia. Miró a Suomo con cierta compasión. Yan Minzi no parecía tener la menor intención de esquivar. Estaba muy seguro de la armadura que llevaba. Pero cuando la suave y débil espada de cristal de hielo tocó la armadura de agua negra, de repente ocurrió un cambio. Una explosión de esencia de espada densa fluyó hacia la armadura Ling y se coló silenciosamente en el cuerpo de Yan Minzi. Yan Minzi sintió una aguja extremadamente fría clavándose repentinamente en su cuerpo. Su cuerpo se congeló al instante. Un destello brilló en los ojos de Suomo al encontrar la oportunidad que tanto anhelaba. Con un breve ladrido, inició el Sutra profundo del Vajra, en silencio. Una tenue capa dorada flotó repentinamente en su cielo. Sus piernas se impulsaron de repente y, como una flecha, su cuerpo salió disparado. La expresión de Yan Minzi cambió de repente. Pero su cuerpo seguía congelado. ¿Qué hechizo era este? El objetivo de Suomo no era Yan Minzi sino la espada de gota de agua ahora incontrolable que flotaba en el aire. Realmente era una buena espada. La mano derecha brillante de oro agarró el mango de la espada de gota de agua y la energía Lin dentro de su cuerpo inundó la espada de gota de agua.
Como era de esperar. La alegría se abrió paso en el corazón de Suomo. El otro no se había esforzado mucho en imprimir la espada. El atisbo de conciencia dentro de la espada gota de agua era lamentablemente débil. Suomo lo borró fácilmente. La espada gota de agua se sacudió 2 veces en la mano de Suomo antes de quedar inmóvil. Se necesitó mucho tiempo y un esfuerzo incontable para imprimir lentamente una espada voladora antes de que fuera fácil de controlar, además, para que otros no la robaran fácilmente. Algunas personas fuertes construyen capas de Hinsi dentro de la espada. Si alguien intentara robar la espada como lo hizo Suomo, resultaría herido. Pero Suomo supuso que esta persona no dedicaría mucho tiempo a imprimir la espada voladora. Y acertó. Este cambio se produjo muy rápidamente, tan rápido que todos se quedaron boquiabiertos y el entorno quedó en un silencio mortal. Yan Min-si se quedó atónito. Nunca imaginó que la otra persona estaba apuntando a su espada gota de agua. Cuando sintió que la conexión que tenía con ella desaparecía, su expresión cambió drásticamente. Suomo guardó con satisfacción la espada gota de agua en la bolsa de los 100 tesoros que llevaba a la cintura. Estaba de muy buen humor. Recuperó la compostura y le dijo a Yan Min-si, esta espada será el precio que pagues por ofender a nuestra secta. La próxima vez, no cometas una tontería. Lo que acababa de usar era la esencia de la espada de marea de Xinjiang Sibo, extremadamente yin y extremadamente fría. Sin defensas, Yan Min-si había recibido un golpe durísimo. Tú. El dedo de Yan Min-si tembló mientras señalaba a Suomo, pálido, tan enojado que no podía hablar. Pero ya no tenía la espada de la gota de agua y no podía hacerle nada. Jaja, qué gracioso. Usan rió sin piedad, tapándose el estómago. Se reía tan fuerte que casi no podía respirar. Viejo Yan, jaja, qué gracioso. Hasta te robaron la espada, viejo Yan, sin duda eres el primero de nuestra secta. Jeje, hermano Yan, eres muy gracioso. Se rió Tao Suer, con la cara como una flor, sin poder contenerse. Yo. Yan Min-si no sabía qué decir. Pero al ver la mirada de Suomo recorrer una y otra vez la armadura de Ling, el corazón le dio un vuelco y retrocedió unos pasos. Se había perdido en un lío. Incluso ahora, no entendía por qué se había congelado de repente, qué hechizo había usado el otro. Hoy, realmente había sido humillado. El corazón de Yan Min-si sangraba. La risa de Usan y Tao Suer era anormalmente disonante. Había perdido prestigio. Incluso si derrotaran juntos a Suomo y este recuperara la espada gota de agua, a su regreso, Usan y Tao Suer sin duda divulgarían este incidente. Si la espada se perdía, se perdía. Pero si este incidente volvía a la secta, no podría mantener la cabeza en alto nunca más. No era una persona amable. Estaba más enojado con Usan y Tao Suer que con Suomo. Estaba muy sorprendido por las habilidades de Suomo. No podía entender nada. Miró a los dos que estaban riendo y sonrió con sorna. Esos dos definitivamente no habrían notado lo que había sucedido. La parálisis de ese momento fue completamente silenciosa, sin la menor señal de advertencia. Tras pensarlo bien, se tranquilizó. Dijo con voz furiosa, Usan, ¿no has estado añorando mi pitón azul de 3 ojos? Si me devuelves la espada gota de agua, te la daré. Usan dejó de reír. Inclinó la cabeza y miró con seriedad a Yan Min-si. ¿En serio? Yan Min-si sonrió con sorna. En apariencia, asintió rápidamente. Claro, con Tao Suer como testigo, no pagaré. De acuerdo. Usan, con una expresión de felicidad, sollozó. Viejo Yan, ni siquiera podrías con semejante basura, estás muy deteriorado. Tienes que practicar más. Si no, si te llevo a causar problemas, ¿no arruinarías la reputación de nuestra secta Ling Jing? Yan Min-si odiaba a Usan por decir esas palabras tan feas. En su interior, esperaba que Suomo lo convirtiera en carne picada. Su boca decía, espera a recuperar la espada gota de agua antes de malgastar palabras. Usan dio un paso al frente y le sonrió ampliamente a Suomo. Eres un tipo interesante. Si obedientemente entregas la espada de la gota de agua, te dejaré ir de una vez.
La carne que llegó a su boca no tenía por qué escupirla. Suomo era demasiado perezoso para responderle. Examinó a Usan, de repente descubrió que este era un camino brillante hacia la riqueza. Esa espada gota de agua era carísima. No creo que Suomo tuviera más dinero después de aprender a hacer dan, pero si esta espada gota de agua estuviera en las tiendas de talismanes de Donfu, Suomo solo podría mirarla, definitivamente no podía permitírsela. Ahora, había llegado a su billetera. Si lo convertía en Jinsi. De repente se dio cuenta, ¿qué era más rápido que robar algo? ¿Qué era más placentero que robar algo con justificación? Suomo extendió una mano. La espada de cristal de hielo apareció de nuevo frente a él. Dijo con voz recta, ¿te atreves a intimidarnos, Wukong? En un combate cuerpo a cuerpo, tu secta Lin Jin no tiene miedo. Los discípulos detrás de Suomo lo miraron con admiración. Como era de esperar, al provocarlos, la expresión de Usan no era feliz. Uf, qué tontería. ¿De verdad te crees alguien? Al principio pensé en dejarte ir, pero como no te diste cuenta. Un destello de luz plateada brilló en el aire y aterrizó frente a Usan. Cobarde. Atrévete a usar una emboscada. Usan estaba conmocionado y furioso. Un sable ardiente apareció en su mano. Las llamas danzaban salvajemente a lo largo de la larga hoja del sable, ardiendo con fiereza. Incluso a lo lejos, Suomo sentía el calor que se acercaba. Fue otro buen talismán. Los ojos de Suomo se enrojecieron. Este sable llameante, sin duda, era de la más alta calidad del tercer grado y no era inferior a la espada gota de agua que acababa de tomar. Apartó rápidamente la espada de cristal de hielo. El agua y el fuego se oponían, y dependía de cuál fuera más fuerte. Suomo estaba seguro de que si no tenía cuidado y quedaba atrapado en la llama del otro, la espada de cristal de hielo probablemente se derretiría en un charco de agua. Había oído antes que las escrituras de la secta Lin Jing eran extremadamente extensas. No había imaginado que tuvieran algo tan raro como una escritura de sable. La mayoría de las sectas en Luna Celestial Jie se basaban principalmente en el cultivo de la espada. Era muy raro encontrar Siuse que practicaran el sable. El sable llameante del otro golpeó con descuido, y una explosión de llamas y aire ardiente se opuso a él. El camino que, escritura de la espada de agua Li, recorrió fue de ligereza y cuidadosas complejidades. Sin embargo, la diferencia entre los dos talismanes era demasiado de. La espada de cristal de hielo básicamente no podía acercarse a la otra, por lo que la escritura de la espada, naturalmente, no fue efectiva. La armadura de Lind en el cuerpo del otro también era inusual. Un destello rojo le dio a Usan la apariencia de un dios en el mundo mortal. Ja, ja. ¿No te hiciste el valiente hace un momento? Sé valiente. Usan rió, sumamente complacido. El sable en su mano se agitó y oleadas de llamas persiguieron a Suomo mientras saltaba y esquivaba. La conmoción se dibujó en los rostros de todos los discípulos de la secta de la espada Wukong y todos retrocedieron. La onda de fuego del sable llameante de Usan era extremadamente caliente. Dondequiera que pasaba, dejaba marcas de quemaduras. Como decían, la gente moría por riqueza, los pájaros por comida. Suomo pensó trágicamente mientras su mente calculaba rápidamente. La escritura del sable del otro era claramente inferior a la escritura de la espada de Yan Minzi, pero en conjunto con este sable llameante de alta calidad, el poder era asombroso. Buen sable, buen sable. Los ojos de Suomo eran tan rojos que podían dispararse como un fuego mientras hacía una triste figura esquivando a su alrededor. La presencia del sable del otro no era lo suficientemente feroz. De lo contrario, las oleadas de fuego podrían llegar sin cesar y Suomo no podría evitarlas. No es que Suomo no tuviera una solución, pero esa solución. Apretando los dientes, decidió seguir adelante. Pero, aunque fuera por todas, tenía que recuperar el coste. Mientras saltaba y esquivaba, sus ojos recorrieron el cuerpo del otro, buscando un objetivo. Cuando sus ojos se posaron en el colgante de jade que colgaba de su cintura, sus ojos se iluminaron. Buen talismán. El colgante de jade era de estilo antiguo, hecho completamente de jade rojo. No contenía impurezas. Una cuenta negra estaba incrustada en el centro. Había varias formaciones talladas en él. Suomo reconoció una,
la formación de gestión de núcleo de fuego fluyente. Esta formación podía aumentar la sensibilidad y el control del usuario sobre el fuego. Esta formación era extremadamente útil. Para los SUSE de bajo nivel, era algo inimaginable. Sin embargo, los requisitos para su fabricación eran extremadamente estrictos. Suomo no soportaba su uso habitual. Este colgante de jade poseía una formación de gestión de núcleo de fuego fluyente, y su calidad era excepcional. Suomo comprendió profundamente una frase: cuando la ganancia era lo suficientemente era suficiente para que la gente se arriesgara. Todo incluido. Suomo tomó la decisión y se calmó rápidamente. Necesitaba encontrar la oportunidad de noquear a su oponente de un solo golpe. Las olas de fuego giraron. Las llamas en el cuerpo del sable no parecían debilitarse. Usan estaba completamente protegido por capas de llamas. Suomo no podía acercarse. Suomo era extremadamente sigiloso. Las ondas de fuego ni siquiera le rozaron el pelo. Usan se puso un poco nervioso, y la presencia del sable era aún más precipitada. Este grupo de personas realmente estaba desperdiciando cosas buenas. El corazón de Suomo rebosaba de desprecio. Un sable tan bueno, al caer en manos de aquellos hombres, era como una perla en manos de unos cerdos. La presencia del sable del otro se aceleró. Parecía más peligrosa, pero Suomo detectó que no podía controlarla por completo. Tras comprender la esencia de la espada de marea de Xinjiang Sibo, su percepción de la presencia se volvió extremadamente sensible. Gracias a su larga práctica en la comprensión de la esencia de la espada de Agua Li, su comprensión de la presencia se profundizó. La esencia de la espada y el sable se basaba en la misma lógica. Lo que buscaban era una fuerza bien utilizada. No se trataba de que la energía utilizada fuera mayor, la presencia más fuerte, y por lo tanto, el poder siempre sería mayor. Esta fue una oportunidad. Las pupilas de Suomo se encogieron de repente. Captó con precisión la pequeña debilidad del otro. Tras esperar mucho tiempo, actuó al instante. La espada de cristal de hielo que flotaba a su lado como un pez emitió un leve sonido. Avanzando por el punto donde las capas de fuego eran más delgadas, se hundió con fuerza. A mitad de camino, la espada de cristal de hielo se convirtió en un chorro de agua extremadamente fría. Esto no se debió a que el fuego la derritiera, sino a que Suomo inyectó energía Lin con fervor, la metamorfosis. La metamorfosis era un truco de alto nivel de las escrituras de espada. El dragón de hielo de Xinjiang Sibo era una metamorfosis de alto nivel de su espada. El poder de Suomo en ese momento no era suficiente para la metamorfosis. Tras haber tocado la esencia de la espada, solo podía usar el método más simple y sencillo: inyectar cantidades de energía Lin en la espada voladora, impulsándola a recuperar su forma original y estimulando el poder de sus orígenes. Esto solo podía considerarse el tipo más bajo de metamorfosis. Básicamente, nadie usaría este tipo de metamorfosis, porque tras realizarla, la espada voladora se arruinaba. Por eso Suomo dudó tanto. Pero después de sopesar los beneficios y los costos, decidió utilizar esta medida. Después de tomar la decisión, no tuvo ninguna duda, ninguna pausa. Se había estado preparando durante mucho tiempo, repitiéndolo una y otra vez. ¿Cómo era posible que no tuviera ninguna posibilidad de éxito? La espada de cristal de hielo, ahora un chorro de agua fría, atravesó las capas de fuego a medida que aumentaba su poder. La energía fría fue suficiente para congelar las llamas circundantes. El rostro de Usan palideció. Movió furiosamente la espada llameante, formando olas de fuego continuamente con la esperanza de bloquear el agua extremadamente fría. Sin embargo, Suomo había planeado durante tanto tiempo, incluso había pagado el precio de arruinar la espada de cristal de hielo. ¿Cómo podría detenerse allí? Justo cuando Usan blandía furiosamente el sable llameante, el agua fría que había atravesado las llamas explotó repentinamente, convirtiéndose en 7 corrientes que cayeron alrededor de Usan. Las 7 corrientes eran delgadas, llenas de una energía blanca y fría. Giraban rápidamente, silbando al moverse. 7 remolinos. 7 haces de energía fría y de espada formaron remolinos. Eran como los pilares de una jaula que aprisionaban a Usan. Los remolinos se movían a una velocidad vertiginosa, como un tornado en miniatura.
Tenían un poder de succión. Allá donde pasaban, las capas de llama se consumían, sin dejar rastro. La sorpresa se dibujó en los rostros de Tao Suer y Yan Min-si, quienes contemplaban la batalla con incredulidad. Los demás discípulos de la secta que seguían a Suomo estaban sumamente emocionados y embriagados por la lucha. El terror se reflejó en el rostro de Wu-san. A su alrededor, 7 grupos de agua y fuego se entrelazaron formando largos remolinos. Eran como 7 delgados pilares que lo sujetaban firmemente. El estruendo y el silbido del agua y el fuego al chocar indicaban su inestabilidad y expresaban el aterrador poder que albergaban. ¡No! Wu-san gritó desesperanzado y rápidamente metió su mano izquierda en la bolsa de los 100 tesoros que llevaba en la cintura. ¡Boom! Los 7 remolinos de fuego y agua explotaron al unísono. El miserable Wu-san, que acababa de obtener un sello de armadura, fue engullido por innumerables llamas y pequeños carámbanos. La explosión se disipó, dejando una humareda que se desvaneció al distinguir el estado de Wu-san. La imponente armadura roja de Ling estaba ahora opaca y sucia, con una capa de ceniza sobre ella. Había numerosas pequeñas marcas en la superficie. El cabello atado de Wu-san había sido arrastrado por el viento, formando un nido de pájaros. Su rostro estaba ceniciento y unas hebras de humo persistente se elevaban de su rostro y cabeza. La llama había desaparecido por completo del sable llameante que sostenía en su mano, sin que quedara nada de su presencia anterior. Su mano derecha sostenía la mitad inferior de un sello de armadura que no tuvo tiempo de usar. Toda su persona quedó carbonizada como madera quemada. En realidad el colgante de jade no había sufrido ningún daño. Suomo exhaló. En silencio, comenzó a recitar el Sutra Profundo del Vajra, y caminó con cautela frente a Wu-san. Al ver que Wu-san no parecía haber respondido, Suomo, sin cortesía, le quitó el colgante de jade rojo que tenía delante. Tras tomarlo, observó con cierto pesar el sable llameante en la mano de Wu-san y la armadura de Ling en su cuerpo. Ambas cosas también eran buenas. Sin embargo, Suomo sabía que nadie podía pasarse de la raya. En ese momento, tomó el colgante de jade. Ese era su premio por ganar. No era una barbaridad. Sin embargo, si acababa con la otra persona, podría esperar a que volviera y lo matara. Además, Suomo no bajó la guardia. Su mano izquierda siempre había estado dentro de su propia bolsa de 100 tesoros, tocando la espada de la gota de agua que acababa de obtener. Rápidamente dejó su huella. Aunque, en tan poco tiempo, no pudo imprimir la espada y solo pudo dejar una huella mínima, la espada de cristal de hielo había sido destruida y no tenía arma. El otro tampoco era una sola persona. Ja, ja. Yan Min-si vio que Suomo le había quitado el colgante de jade a Wu-san y no pudo evitar reír con suficiencia. Tenía muy claro cuánto apreciaba Wu-san su colgante. Al ver que Wu-san había perdido más que tiempo, y que su daño era aún mayor, Yan Min-si recuperó el equilibrio. Ya no parecía sentir tanto dolor por perder la espada gota de agua. Al ver el lamentable estado de Wu-san, Tao Suer no pudo evitar reírse. Pero sus ojos, al mirar a Suomo, reflejaban aún más sorpresa y curiosidad. Wu-san regresó lentamente. Al ver a Suomo justo frente a él, sintió un odio y, con un grito de odio, alzó el sable para partirlo en dos. Suomo, que ya había levantado sus defensas, atacó aún más rápido. Con un rayo de luz, extendió su mano derecha dorada y agarró con precisión el cuello de Wu-san. Luego, tiró con fuerza. ¡Crack! Un sonido amortiguado como el de una cabeza golpeando una roca. Un silbido, el sonido de inhalaciones se elevó por los alrededores. Todos miraron aturdidos a Suomo. Tenían la boca abierta. Habían perdido por completo la capacidad de hablar. Aún le dolía un poco. Suomo enseñó los dientes y arrojó al suelo al inconsciente Wu-san. Se frotó la frente con fuerza con la mano derecha. Su frente estaba completamente ilesa, y en la de Wu-san florecía una flor ensangrentada. ¿Cuán duro tendría que ser para que una espada voladora no pudiera herirlo?, pensó Suomo mientras se frotaba la frente reluciente. Pero estaba bastante satisfecho. No había desperdiciado el dolor y el esfuerzo invertidos en entrenar su cuerpo. ¿Aún quieres pelear?, le preguntó a Tao Suer. En realidad, al preguntar esto,
no se sentía muy seguro. Pero su rostro de zombi, inexpresivo, era el de un maestro experto. Además, Tao Suer estaba completamente atónita por el ataque anormal de Suomo. En ese momento, no sabía qué responder. Si no quieres pelear, llévatelo. G está muy ocupado. Suomo aprovechó la oportunidad para detenerlo. Hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. Espera, lo llamó de repente Tao Suer. El corazón de Suomo dio un vuelco. ¿Acaso quería luchar? Justo ahora, su espada voladora había sido destruida. Si quería controlar la espada gota de agua como deseaba, no podría hacerlo en tan poco tiempo. Además, había agotado la mayor parte de su energía Ling. ¿Qué más quieres? Se giró y fingió preguntar descontento. Wukong es fuerte. Pero como ha superado un desafío 1 contra 1, los discípulos de la secta Lin Jin lucharemos hasta el final. En el futuro, cuando te pidamos ayuda, por favor, no la evites. Tao Suer miró fijamente a Suomo y declaró. Tenía que admitir que hoy los habían pillado desprevenidos y perdido contra el otro. Pero la expresión de Suomo, que parecía no darles importancia, ¿cómo podían aceptarlo esos arrogantes y descarados derrochadores? Sin embargo, si tenía que subir, no se atrevía. A esa persona frente a ella, no parecía verla con claridad. Especialmente el último ataque a la cabeza de Suomo. Uf, qué divertido, ¿cómo es posible que solo jugaran ellos tres?, pensó Tao Suer con astucia. Creía que a muchos en la secta les interesaría. En ese momento, Suomo ansiaba que se fueran de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, les indicó que se fueran, bien. Al terminar, se dio la vuelta. Con las miradas de admiración de los discípulos de la secta exterior a sus espaldas, se alejó flotando. Esta vez, no volvió a oír hablar a Tao Suer. Suomo finalmente exhaló. Tao Suer se mordió los labios, nunca la habían despedido así, nunca la habían sacado tan a la fuerza. A veces, el odio hacia una mujer brota de un detalle muy pequeño. Espera, pensó con odio. Suomo regresó al patio del pequeño viento del oeste y acarició los 2 talismanes que había cogido, eran realmente buenos. Cuanto más los miraba, más le gustaban, hoy sí que se había beneficiado. En cuanto a las consecuencias, las olvidó por completo. En su mente, estos 2 magníficos talismanes de 3er grado valían cualquier cosa. Después de recuperar su energía linda en la habitación de piedra, Suomo comenzó a imprimir la espada de gota de agua. Al realizar la impresión, descubrió que la espada gota de agua era, sin duda, la mejor de las espadas voladoras de 3er grado. Su cuerpo era extremadamente suave y podía curvarse en cualquier dirección. Además, contenía una cantidad de agua negra, en realidad, era una espada de agua. La energía Lin podía alcanzar cada parte de la espada, y gracias a su suavidad, Suomo podía, manipulando la energía Lin, cambiar su forma. Era como si hubiera sido hecho a medida para, escritura de la espada de agua Li. Desde que lo obtuvo, además de imprimirlo, Suomo lo depositó en el manantial Lin de la roca romana. La energía Lin del manantial Lin era vivaz y rica. Depositarlo allí y nutrirlo lentamente fue especialmente útil para aumentar la agilidad de la espada gota de agua. En cuanto al colgante de jade, Suomo lo usaba a diario. Finalmente comprendió las formaciones del colgante. Este tenía 3 formaciones, la formación de gestión del núcleo de fuego fluyente, el encantamiento del corazón claro, y la formación de recolección Lin. No hacía falta decir más sobre la formación de gestión del núcleo de fuego fluyente. El encantamiento del corazón claro nutría la mente y la formación de recolección Lin podía reunir la energía Lin del entorno y era muy práctica. Si Suomo no tuviera la vena Lin en la sala de roca, la formación de reunión Lin, sin duda sería una de las formaciones que más desearía obtener. La formación de reunión Lin del colgante de jade era simplemente la formación de reunión Lin más básica, pero sus efectos eran extremadamente evidentes. Cuando Suomo usaba el colgante de jade mientras meditaba en la sala de rocas, la eficiencia aumentaba en 1/10 parte. No subestimes la 10ª parte. Acumulándose con el tiempo, la brecha que causó fue extremadamente
Las formaciones de recolección de Ling fueron unas de las formaciones mejor estudiadas. Al mismo tiempo, también se las conocía como la formación creada a través del Jinzi. Consumían cantidades de Jinzi. Por lo tanto, para la más simple, formación de recolección de Ling, no era tan práctico como extraer energía Ling del Jinzi. Pero si tenía que construirse sobre el colgante de jade, además de requerir que el forjador conociera la formación de recolección de Ling, el material sobre el que se construía debía ser capaz de recolectar energía Ling. Los materiales que podían recolectar energía Ling como uno de sus atributos eran extremadamente caros. En este colgante de jade, lo más valioso era esta anodina, formación de reunión Ling. Era incluso más valiosa que la formación de gestión del núcleo de fuego fluyente. Solo esta formación de reunión Ling fue suficiente para elevar este colgante de jade al tercer grado. Fue una lástima no poder obtener Dan ahora mismo. De lo contrario, quería probar los efectos de la formación de gestión del núcleo de fuego transmitido. Suomo probablemente no habría imaginado que su derrota de los alborotadores de la secta Lin Jin impactaría más a los discípulos de la secta externa que su batalla con Luoli en la evaluación de la secta. Para los discípulos de la secta externa, el más fuerte se ganaría el respeto de todos, pero el Sixión dispuesto a protegerlos a ellos y a sus ganancias, sería más querido por ellos. En esta batalla, Suomo adquirió una experiencia. En realidad, en cuanto a cultivo, no se diferenciaba mucho de Wu San y Yan Min-si. Incluso era ligeramente más débil. La razón por la que pudo ganarse debía a que había comprendido la esencia de la espada. Ya fuera la esencia de la espada de marea de Xinjiang Sibo o la esencia de la espada de agua de Li, su comprensión de la escritura de la espada, de la presencia, superaba con creces a la de los demás. Sumado a la subestimación de los demás, fue así como ganó con tanta facilidad. De lo contrario, la persona que habría perdido probablemente habría sido él, especialmente si Usan hubiera usado el sello de armadura un paso antes. Al pensarlo, Suomo no pudo evitar enfurecerse. ¿Acaso este grupo de personas estaba peleando? Solo estaban lanzando Jinzi. Se le hacía la boca agua con los diosos talismanes. Podían usar cosas como un sello de armadura sin miramientos. Sentía dolor por ellos. Despilfarrador. Realmente lo estaban desperdiciando todo. Lo que también llamó la atención de Suomo fue el Sutra Profundo Vajra. Ya fuera contra Yan Min-si o Usan, el Sutra Profundo Vajra había sido muy efectivo y crucial en la batalla. Parecía que debía dedicarle más tiempo. Esto no solo le salvaría la vida. Parecía tener otros efectos. Pero cuando pensó en el Sutra Profundo Vajra, recordó la versión en lápida del Sutra Profundo Vajra. Las 5 partes modificadas le rondaban la mente y aparecían de vez en cuando. Sobre todo cuando practicaba el Sutra Profundo Vajra, no podía evitar pensar en las 5 partes. Esto afectó drásticamente la eficacia de su práctica. Mirando la piel dorada oscura que cubría todo su cuerpo, Suomo no pudo evitar dar un pellizco. Como era de esperar, el mecanismo de la versión de lápida del Sutra Profundo Vajra y el Sutra Profundo Vajra que había practicado antes eran completamente diferentes. Con la versión anterior del Sutra Profundo Vajra, su piel brillaba con un brillo dorado. Ahora, su piel era de un dorado oscuro. La piel dorada brillante era tan dura como el acero al pellizcarla, mientras que la piel dorada oscura era como cuero metálico, suave dentro de la dureza. La formación de reunión Ling en el colgante de jade había sido de beneficio para Suomo. Causó que la densidad de energía Ling en los alrededores aumentara significativamente y fue muy beneficiosa para practicar la versión de lápida del Sutra Profundo Vajra. Al percibir la diferencia entre ambos, Suomo decidió practicar la versión de la lápida del Sutra Profundo del Vajra, durante más tiempo antes de analizar las diferencias. Presentía que la misteriosa lápida no era tan simple. En su mar de conciencia, Pu Yao seguía inmóvil. La lápida también permanecía en un silencio sepulcral, y las llamas eran débiles. Sin embargo, lo que más le atrajo últimamente a Suomo fue el Indan del manantial, que estaba casi completamente formado. Este dan de humedad era la primera vez que Suomo intentaba elaborar dans con el método del agua. Naturalmente, estaba un poco nervioso. Por suerte, no ocurrió nada inesperado durante el proceso.
El dan de humedad se elaboró con éxito. Examinó cuidadosamente el dan de humedad. El lindan era como una perla rosa, extremadamente adorable. Este dan de humedad era el lindan de los sueños de innumerables mujeres. Suomo preguntó por el precio. Un dan de humedad de primer grado como el que tenía en la mano valía un jinsi de tercer grado. Este precio superó con creces el de muchos lindan normales de primer grado. Sin embargo, esta no era la mejor oportunidad para vender el dan de humedad. Aún sentía miedo al pensar en lo ocurrido con la cuenta Jin. Suponía que este miedo no desaparecería pronto. Era difícil deshacerse de este terror. Considerando lo sonado que había sido el incidente en Donfu, le preocupaba que alguien hubiera rastreado sus compras. Sería muy peligroso vender el dan de humedad en ese momento. Su propia fuerza aún era muy débil. En cualquier caso, elaborar el dan de humedad era una práctica. La elaboración del dan era un tema de estudio que requería mucha experiencia práctica. La tableta de sonido transmitía constantemente noticias de luna celestial G. El incidente de Donfu había terminado. Se supo que los Syuse de Brightwave ya se marchaban gradualmente, ya que habían investigado durante un tiempo sin encontrar rastro alguno. Recientemente, se habían producido varios conflictos violentos en los alrededores de Donfu, con una tasa de mortalidad extremadamente alta. Tras esos repentinos conflictos, el caos de Donfu finalmente se calmó. Suomo no pudo evitar pensar que algo estaba ocurriendo tras bambalinas. Sin embargo, claramente no era algo que un cultivador Suji como él pudiera entender. Escuchar la tablilla de sonido, además de ser un hábito, le hacía prestar mucha atención a los cambios en los precios de los productos. Recientemente, el precio de todo tipo de hierbas y hierbas linda en el mercado había aumentado constantemente. Esto también había provocado un aumento en el precio de todo el lindan. Antes, Suomo seguramente habría estado muy feliz. Este era el momento en que los cultivadores de plantas Lin podían demostrar su valía. Como cultivador de plantas Lin, sus ventajas en el cultivo de plantas Lin eran evidentes, especialmente tras ingresar a Suji. En ese momento, como persona, podía cultivar más campos Lin que 20 discípulos de la secta exterior. Además, ni siquiera estaban al mismo nivel en cuanto a producción. Por otro lado, podía dedicarse a una agricultura más intensiva y plantar plantas Lin de mayor calidad. Sin embargo, la realidad era que, sin importar en qué área se encontraba, estaba atrapado en una posición muy incómoda. Primero estaban los campos de Lin. La secta de la espada Wukong no contaba con muchos campos de Lin de baja calidad y había sido dividida básicamente por los discípulos de la secta externa. Si Suomo quería alquilarlos, debía expulsar a muchos discípulos de la secta externa. Habiendo experimentado profundamente la dura vida de un discípulo de la secta externa, Suomo naturalmente no estaba dispuesto a hacerlo. Y todos los campos de Lin de grado ligeramente superior, la secta los había entregado al jardín del jengibre fragante. ¿Podría Suomo intentar arrebatarle los campos de Lin a su maestro? 20 mu de campos de Lin de tercer grado. Antes, Suomo habría considerado que era mucho, pero ahora sentía que no era suficiente. Sin embargo, la secta contaba con tantos campos de Lin. No había otra opción. La secta de la espada Wukong no era famosa por su agricultura. Pei Yuanran y los demás nunca imaginaron que la secta contaría con un cultivador de plantas de Lin. Suomo obtuvo enormes ganancias gracias al constante aumento de precios de todos los materiales en el mercado. Todo era jinsi. Pero una esposa inteligente no se dejaría vencer por el arroz. Sin campos de Lin, no tenía nada. Sus habilidades no podían ser utilizadas. Suomo decidió que necesitaba encontrar algunos campos de Lin. Por alguna razón desconocida, seguía sintiendo una sensación de fatalidad. Quizás Puyao había dicho alguna vez que comienza una guerra, o tal vez estaba pensando demasiado. Puyao, ese viejo, no era la primera vez que decía tonterías. Por precaución, aún así decidió intentar aumentar su cultivo. Antes, debido a la existencia de la beta Lin en la sala de roca, Suomo nunca había considerado otros métodos para aumentar su cultivo. Incluso vendía los os de Lin que la secta le daba mensualmente a cambio de jinsi. Tampoco se le había ocurrido elaborar lindan que beneficiara su cultivo.
Siempre elegía el lindan más fácil de vender y con mayor margen de beneficio. Volviendo al tema, no hacía mucho que había aprendido a hacer dan. Esta pregunta le resultaba bastante difícil. Cuando tuviera tiempo libre, necesitaba estudiarla, pensó Suomo. Estaba lidiando con un problema, el Jinsi. Necesitaba Jinsi desesperadamente. Por un lado, esperaba ayudar a Puyao. Por otro, ¿qué era más doloroso que ver cómo se le escapaba una buena oportunidad de negocio? Era como ver a un ejército de Jinsi perfectamente ordenado marchar con audacia ante él. La prohibición del maestro aún resonaba en sus oídos. Sin embargo, Suomo resistió la presión y fue al jardín del jengibre fragante. Ignoró las miradas de asombro de Swin y las demás discípulas. Al menos, Suomo no mostraba timidez aparente. En ese momento, era el líder en el jardín del jengibre fragante, aparte del maestro. Naturalmente, nadie se atrevió a detenerlo. Aceptaría ser castigado. Los ojos de Suomo estaban llorosos mientras comenzaba a hacer píldoras de cuervo dorado. En este momento, su cultivo había aumentado, y al agregarle la formación de manipulación del núcleo de fuego transmitido, su eficiencia al hacer la píldora del cuervo dorado era asombrosa. Cuando Suomo, con los ojos dilatados, tomó un lote de píldoras del cuervo dorado y encontró a Li Jinfeng, ésta se quedó atónita. Dudó un instante y preguntó, «Sidi, ¿no te prohibió Siguacerdan?» Suomo hizo una mueca mientras decía, «Me falta Jinsi». El rostro de Li Jinfeng se iluminó. No preguntó más, asintió y dijo, «Este lote de píldoras del cuervo dorado se venderá fácilmente. Puedo darte un anticipo de Jinsi primero». «Muchas gracias, Siji». Suomo estaba muy agradecido. Li Jinfeng sonrió, «Pero cuando Sigu regrese, no podrás escapar del castigo». Suomo extendió las manos con impotencia. «No hay otra opción». Tras pensarlo un segundo, decidió recordarle a Siji. Siji podría intentar comprar algunas materias primas ahora mismo. Li Jinfeng miró a Suomo con asombro y de repente sonrió. «No pensé que a Sidi también le preocuparan los negocios». «Bueno, Sidi, no te preocupes demasiado. La secta ya ha acumulado suficientes materiales, sobre todo materiales para la fabricación de dans. El maestro empezó a acumularlos hace mucho tiempo». Suomo se sintió aliviado. Parecía correcto. Un problema que incluso él podía ver, alguien tan inteligente como Jan Lesivo, ¿cómo podía no verlo? El corazón de Suomo se tranquilizó gracias al enfoque proactivo de la secta. Li Jinfeng le pagó 20 piezas de Jinsi de tercer grado. Al aceptar esta enorme suma de dinero, Suomo no se sintió muy feliz. Solo sintió que el tiempo apremiaba. Los precios del mercado habían vuelto a subir. Sin duda, era una señal clara. ¿Dárselo a Puyao? Suomo apretó los dientes. De acuerdo. Pero luego, se detuvo. ¿Cómo se lo daría a Puyao? Normalmente, Puyao lo haría él mismo y le robaría el Jinsi. Suomo no tenía forma de introducir el Jinsi en su conciencia. Puyao, no es que Geno quiera que lo uses. Suomo, con la mente en paz, guardó el Jinsi. Tras pensarlo un poco, decidió alquilar un jardín de Ling. Debido al clima de luna celestial Jie, era muy adecuado para la agricultura, por lo que había muchos huertos de Ling. Sin embargo, muchos de estos huertos, especialmente aquellos con campos de Ling de nivel superior al tercer grado, siempre carecían de personal para cultivarlos. Para los campos de Ling de nivel superior al tercer grado, se necesitaban Siuse con cierta experiencia. De lo contrario, era un desperdicio excesivo de recursos. Los Siuse normales no podían pagar la elevada renta. Luna Celestial Jie se dedicaba principalmente a la producción de espadas, y el número de cultivadores de plantas de Ling era escaso, por lo que había muchos huertos de Ling vacíos. El dueño del huerto de Ling frente a él parloteaba, «No te preocupes, no te engañaré. Este huerto de Ling no es de, pero la energía Ling es densa y está compuesto por campos de Ling de tercer grado. El aire es muy húmedo y la exposición al sol es adecuada. Es ideal para cultivar todo tipo de hierbas y pastos Ling. Sería una lástima cultivar solo os de Ling». «¿Cuánto por un año?», preguntó Suomo directamente. 15 piezas de Jinsi de tercer grado.
El otro respondió resueltamente. Aceptado, respondió Suomo con energía, cuya billetera acababa de abultarse. Estaba intentando ganar tiempo. 200 mo de campos de Ling de tercer grado le bastaban para trabajar. Ahora que los campos de Ling habían sido alquilados, la cuestión era qué plantar. Al ser 200 mu, no podía dedicarle tanta atención y cuidado como a los campos de Ling del Valle del Viento del Oeste. Por suerte, este jardín de Ling no estaba lejos de la secta de la espada Wukong. Necesitaba tiempo. Los ojos de Suomo estaban completamente rojos y extremadamente motivados. Al final, Suomo eligió una hierba Ling llamada flor roja ardiente, muy común en muchos lindan curativos. Crecía rapidísimo. La venta fue rápida y sencilla, fue perfecta. Suomo plantó 180 mu de flores de color rojo intenso. En los 20 mu restantes, plantó 3 tipos de hierbas Ling, ligeramente raras. Estos 20 mu debían aumentar su velocidad de cultivo. Hablando de cómo acelerar el cultivo, existían muchos métodos, pero la mayoría estaban relacionados con el Jinzi. De todos ellos, el mejor era simplemente absorber la energía Ling del Jinzi. Esto podía aumentar drásticamente la velocidad de cultivo. Sin embargo, se requieren métodos especiales para resolver la naturaleza dominante de la energía Ling del Jinzi. En comparación, Suomo consideró más práctico encontrar una forma de crear dans. Actualmente, la mayor parte de lo que podía fabricar eran Lingdan de primer y segundo grado. Su tasa de éxito con el Lingdan de primer grado era relativamente alta. Era difícil predecir la tasa de éxito con el Lingdan de segundo grado. Había muy pocos Lingdan de bajo nivel que pudieran aumentar directamente el cultivo. Dado que las hierbas y hierbas Lingdan de bajo nivel también eran de baja calidad, sus efectos eran muy limitados. Suomo había encontrado algunos que necesitaba en la sala de registros del jardín del jengibre fragante, como el Dan templador de huesos, para transformar la carne, y el Dan eliminador del mal, para eliminar las impurezas del cuerpo. Los efectos de estos Lingdan desconocidos no eran importantes, y todos ellos eran aquellos que no eran priorizados por el Xiu de la espada. Suomo no tenía espacio para elegir. El Dan templador de huesos y el Dan eliminador del mal no tenían efecto, pero pensó que si se usaban junto con el Sutra profundo del Vajra, tendrían algún efecto. Además, le dio importancia al Dan incremento del espíritu. Su efecto también era desconocido. Podía aumentar la conciencia de Siuse. Suomo decidió usarlo en combinación con el cultivo espiritual de respiración embrionaria. No sabía si serviría de algo. Estos Lingdan oscuros no tenían ningún lugar donde los vendieran en Dongfu. Fue una lástima no encontrar Lingdan que pudiera aumentar directamente la velocidad de cultivo. Tras pensarlo mejor, lo encontró normal. Si esos Lingdan se hicieran fácilmente, uno podría comer Dan todo el día. Sin embargo, Suomo descubrió deprimido que los 3 Lingdan en los que había puesto tanto esfuerzo para elegir, tenían 3 tipos de ingredientes raros que no podía comprar. Afortunadamente, logró comprar las semillas y plantó 20 mu. Suomo acababa de terminar de arreglar su jardín de Lings recién alquilado y arrastró su cuerpo exhausto de vuelta al patio del pequeño viento del oeste. Pero al ver la pequeña grulla rosa, sintió deseos de desmayarse. No podría ella atormentarlo. Suomo quería llorar. Pero esta situación no cambiaría según sus deseos, solo podía adaptarse. Sí, es muy aburrido, juguemos un juego. Suomo quiso responder, de verdad que no se aburre. Pero, considerando su extraña afición por los fuegos artificiales, Suomo, con extrema calma e inteligencia, respondió, no sé jugar. Sentía que no le mentía al otro. Realmente no sabía jugar. Juegos, para él, eran tan extraños que era como si ni siquiera conociera la palabra. Su vida, desde el momento en que abrió los ojos, estaba determinada a que no podía jugar tranquilamente y vivir una vida. Pero el otro fue muy amable y no lo miró y le dijo, está bien, te enseñaré. Suomo dio sus últimos pasos, soy tonto y no puedo aprender. Pero, como en ocasiones anteriores, el otro no le dio margen de maniobra. En consecuencia, Suomo vio una serie de unos 8000 caracteres de reglas de juego. Esta vez, Suomo se desmayó. Semejante dificultad,
para alguien como él, a quien no le gustaban los juegos, era algo que realmente no podía superar. Solo leyó unas pocas palabras antes de darse por vencido. Insistió, soy un completo estúpido. Pero considerando que la probabilidad de enfurecer al otro era demasiado alta, añadió débilmente otra frase, ¿qué tal si encuentras el juego más simple? Esta vez, lo que llegó a sus manos fue un conjunto de instrucciones de juego de unos 200 personajes. Suomo no pudo evitar un sobresalto. ¿No era un problema de formación? Lo leyó detenidamente de nuevo y finalmente estuvo seguro de que sí lo era. Las formaciones eran un área de estudio sistemático. Suomo, perteneciente a una pequeña secta, naturalmente carecía de experiencia. Sin embargo, en algunas sectas los discípulos aprendían formaciones. Desde la más simple, la formación Lin simple, hasta la formación Yin-Yang, pasando por formaciones compuestas, con un nivel de dificultad cada vez mayor. Este era un proceso de estudio extremadamente largo. Para ayudar a los discípulos con el aprendizaje, algunos Sius expertos en formaciones habían creado un conjunto de métodos para aprenderlas. Estos métodos incluían todo tipo de problemas de formación, como correcciones, completar espacios en blanco, optimización, etc. Había de todo tipo. Con el tiempo, algunos Sius se disfrutaron del proceso y se encapricharon, creando problemas de formación aún más difíciles. Entre muchos discípulos, los usaban como juegos. Suomo nunca había jugado esto y le pareció muy interesante. Las formaciones utilizadas no eran complicadas. Suomo ya las había aprendido. Sin embargo, el problema era extremadamente complejo. No pudo evitar ponerse a pensar. El otro pareció saber qué estaba pensando y no lo apresuró. Después de pensarlo mucho tiempo, no logró entender nada. Suomo negó con la cabeza con fuerza y recuperó algo de claridad. No pudo evitar quedarse boquiabierto. ¿Jugaban así esos discípulos de la secta? No pudo evitar admirarlos. Con razón eran tan fuertes. Incluso las cosas con las que jugaban eran así de poderosas. Sin embargo, decidió dejar este juego primero. Aún le quedaban muchas cosas por hacer. Estaba bien jugar cuando tenía tiempo libre. En cualquier caso, esa maldita mujer no lo había apresurado. Suomo entró en la habitación de piedra para practicar el cultivo espiritual de la respiración embrionaria y la versión de lápida del Sutra Profundo Vajra. Tras cultivar, extrajo la espada gota de agua del manantial Ling. Con el alimento del manantial Ling, su brillo era más nítido que antes. Suomo acarició la espada gota de agua y comenzó a imprimirla. Una espada voladora necesitaba mucho tiempo para imprimirse antes de que pudiera moverse como una parte del cuerpo. Y para que se moviera según los pensamientos, el tiempo era aún mayor. La espada voladora era como la compañera de un Siu de espada. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más química tenían. Un Siu de espada no cambiaría fácilmente una espada voladora. Este punto, especialmente después de alcanzar el Hindan, era aún más evidente. Durante los días que pasó grabándola, no desperdició esfuerzos. Ahora mismo, Suomo podía mover la espada como si fuera parte de su cuerpo. Era de mayor calidad que la espada de cristal de hielo y aún más ágil. La mente de Suomo se movió y la espada gota de agua que sostenía saltó por los aires. Al mismo tiempo, lanzó un grito y saltó del suelo. La espada brilló y se movió con facilidad. En el aire, una llama que parecía hecha de agua emitía una tenue luz. Por donde pasaba la espada, una corriente de agua ardía silenciosamente. Suomo parecía estar borracho. Usar la espada gota de agua para practicar la escritura de la espada de agua Li fue toda una experiencia. Cuando alcanzó la cima de su disfrute, Suomo dejó de seguir la escritura de la espada. No podía detectar la espada mientras se movía, y parecía contener algunos rastros de la explosiva esencia de la espada de agua Li en la calma, que aún se extendía como olas. La esencia de la espada, que antes era ligera y ondulante, se volvió gradualmente más pesada y opresiva. Al moverse, lo hacía con fuerza. La explosividad, apenas perceptible, comenzó a arder como fuego en el viento. Tan fresco como antes, pero con una fuerte explosividad.
Esos dos sentimientos contradictorios se unieron, pero Suomo no pareció percibirlos y no se sintió incómodo en absoluto. En la espada gota de agua, la energía de la espada ligera similar al fuego comenzó gradualmente a retirarse hacia el interior. Cuando Suomo despertó de su epifanía, finalmente se dio cuenta, sin darse cuenta, de que su escritura de la espada de agua Li había subido un nivel. No había mucha alegría. Se quedó allí en silencio, saboreándola con delicadeza. Él mismo no tenía claro el nivel de su escritura de la espada de agua Li en ese momento. Escritura de la espada de agua Li no era una escritura de alto nivel ni profunda. Ni siquiera su creador era un poderoso Xiu de la espada. Era bastante inusual que Suomo pudiera dominar una escritura de espada como esta a ese nivel. Sin embargo, Suomo necesitaba explorar el camino por sí mismo, porque la escritura de la espada de agua Li que había practicado terminaba allí. Aunque el creador había escrito algunas de sus especulaciones y marcos para el futuro, muchas de ellas habían sido rechazadas por Puyao. En cuanto a su profundidad, la esencia de la espada de agua Li distaba mucho de la esencia de la espada de marea que Suomo había aprendido en secreto. Sin embargo, esta era la comprensión de Suomo y la esencia de espada que dominaba a la perfección. Su comprensión de la esencia de la espada de agua Li superaba con creces la de la espada de marea. Tal vez, podría observar y estudiar la esencia de la espada de marea y cambiar, escritura de la espada de agua Li. El corazón de Suomo se conmovió. Pero solo lo pensó. No estaba tan orgulloso como para cambiar una escritura de espada. Además, su comprensión de la esencia de la espada de marea era mínima. En ese momento, de repente, detectó que alguien estaba fuera del valle. La persona que estaba allí era muy dócil y no había activado el Jinzi. Desembocadura del Valle del Viento del Oeste. Sicción, la gente de la secta Lin Jing ha vuelto. El mensajero seguía siendo el mismo discípulo de la secta externa que había venido la última vez. Sin embargo, su rostro no reflejaba el miedo de la última vez, sino emoción. ¿Vinieron de nuevo? Suomo estaba aturdido. Sí, respondió el discípulo con respeto. No podía disimular su emoción, esta vez vinieron 5 personas. Suomo sintió al instante que le hormigueaba el cuero cabelludo. 5 personas. La última vez vinieron 3. Esta vez, 5 personas. Suomo quería darse la vuelta y correr. No se habían rendido y llamaron a Sicción para entrenar. Este discípulo de la secta externa no notó en absoluto el cambio de Suomo y dijo emocionado: este grupo realmente no sabe lo que es. 2. Suomo se obligó a correrse y tragó saliva. Preguntó: ¿quién vino esta vez? Los 3 de la última vez están todos aquí, y 2 que no reconozco. El corazón de Suomo se tranquilizó levemente. Bien, bien, al menos no era que los 5 fueran desconocidos. 2 personas que habían perdido contra él. Tenía toda la razón para ignorarlos. La mujer no se había atrevido a luchar ese día, así que esta vez, definitivamente no actuaría precipitadamente. El dolor de cabeza eran esos 2 desconocidos. Ya que los otros habían venido a ajustar cuentas, sin duda serían más fuertes que los 2 anteriores. Su mente daba vueltas rápidamente. Dudaba profundamente. ¿Debería ir o no? Se arrepentía un poco de haber hablado demasiado antes. Preguntó: ¿dónde está el otro Sicción? No puedes molestarme solo a mí cada vez con este tipo de asuntos. El mayor Sicción y Siji están afuera. Luoli Sicción está recluido. Suji Sicción está forjando y ha ordenado no molestarlo. Aomin Siji está siendo castigado. Solo Sujisia Siji está libre. ¿Debo notificarle? ¿Esa mujer? La antipatía se apoderó de él al instante. No importaba. Si se enteraba, la probabilidad de que esta mujer hiciera algo a sus espaldas era muy alta. Genial. Al pensar en la nueva comprensión que acababa de obtener de la escritura de la espada de agua Li, Suomo se llenó de confianza al instante. Acababa de aprender algo, y algunas personas se acercaron para que lo probara. Esta secta Lin Jing realmente estaba llena de buenas personas. Tras pensarlo bien, Suomo no retrocedió más. Asintió y dijo con serenidad: vete.
Este discípulo de la secta exterior se emocionó instantáneamente y se apresuró a liderar el camino. Cuando llegaron a la puerta de la montaña, Suomo se tambaleó instantáneamente cuando vio la densa multitud. ¿Por qué hay tanta gente? Este discípulo de la secta exterior estaba extremadamente emocionado. Todos escucharon que la secta Lin Jing había llegado y todos corrieron para ver personalmente a Sixion ganar y darle una lección al nuevo dinero de la secta Lin Jing. ¿Pero por qué hay también discípulas? Preguntó Suomo sin palabras. Debes venir a admirar el elegante comportamiento de Sixion. Al instante se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo a Suomo. Al ver salir a Suomo, las discípulas gritaron. Suomo casi tropieza. ¡Guau! Sixion es tan guapo. Por favor, se llama genial. Cuando Sixion estaba en la secta exterior, supe que Sixion no era una persona común. Realmente quiero seducirlo. Voy a matarte. Deslíneas negras se cernieron sobre el rostro inexpresivo de Suomo. Decidió alejarse un poco de aquella multitud de mujeres locas. Cuando Suomo comenzó a caminar hacia el lado con los discípulos masculinos también expresaron sus emociones. Sixion, mátalos. Córtalos. Cortadlos en 8 pedazos, cortadles las manos y los pies, arrancadles los tendones, romped sus canales, cortadlos. Qué poco creativo, tengo que hacer girasoles. Suomo se distanció rápidamente de estas personas que estaban completamente hundidas en el espíritu de lucha. En el corto viaje de los discípulos masculinos y femeninos, Suomo, que había estado lleno de espíritu de lucha, casi perdió por completo el deseo de luchar. Por supuesto, a los ojos de todos los demás, Suomo Sixion avanzaba con determinación, con una expresión fría y pasando de su lado con extrema elegancia. Pero cuando Suomo vio las expresiones aún peores en los rostros de las 5 personas de la secta Lin Jing, su humor mejoró instantáneamente.